Ok, saludos a todas las personas que se conectan a esta hora. Pues como saben, hemos venido en un ciclo de conferencias denominada Tópicos Actuales del Derecho Privado y Procesal y quisimos como abordar a grandes rasgos algunas temáticas que están en la palestra respecto a pues el derecho privado y procesal y a nivel general o más particular, llamémoslo así, quizás del derecho civil y mercantil y procesal civil y mercantil al mismo tiempo. Este día, pues culminamos con este ciclo de conferencias con una temática que particularmente creo que es bastante amplia, bastante compleja y me atrevo a decir, sin tener una estadística real, que creo que el 90%, 85% del quehacer de los tribunales civiles y mercantiles es sobre la temática que vamos a abordar ahora y me refiero al proceso ejecutivo. Y pues contamos este día con una persona que tiene todas las credenciales para hablar al respecto de, que es la maestra Karina Janet Martínez Guevara, quien voy a leer un pequeñísimo extracto de su currículum solamente para que conozcamos un poco acerca de su experiencia, sobre todo académica. Y les comento que ella cuenta con una maestría judicial por la Universidad de El Salvador, cuenta con una maestría en Derecho Privado por la Universidad Doctor José Matías Delgado. Ella se graduó del primer programa de formación inicial para jueces de acá, del Consejo Nacional de la Judicatura. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Doctor José Simeón Cañas. Tiene una serie de estudios, posgrados, etcétera, etcétera, respecto a la temática y a otras temáticas también. Y actualmente ella es pues magistrada presidenta de la Cámara Primera de lo Civil de la primera sección del Centro de San Salvador. Y vamos a abordar en estas, que una hora y media, vamos a abordar esta situación. Para las personas que es primera vez que nos acompañan, bienvenidos, pero también decirles que la dinámica de las preguntas y las respuestas será o va a ser que vamos a utilizar el chat para poderlas hacer. ¿Por qué? Porque en cierto momento se repiten algunas preguntas, a veces algunas preguntas que no tienen que ver con la temática y queremos aprovechar para circunscribirnos a ella. Así que utilicemos la casilla o más bien el chat para que ahí coloquemos todas las preguntas, consultas, dudas, comentarios que vayan surgiendo y pues yo las sistematizo y al final pues las vamos a dar lectura con la maestra. Maestra, para mí un gusto que esté acá, siempre pues colaborando con el CNJ y pues en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y del equipo de la Escuela de Capacitación Judicial, le damos la más cordial bienvenida y también damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan este día. Maestra, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Espero que se me escuche bien. En primer lugar, pues buenas tardes a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias al Consejo Nacional de la Judicatura y especialmente a la Escuela de Capacitación Judicial por hacerme partícipe, ¿verdad? Este ciclo de conferencias que pues muy atinadamente se encuentran desarrollando y que, según lo que usted acaba de manifestar, finalizamos con este tema del proceso ejecutivo. Así es que también muchas gracias a las personas que nos acompañan, ¿verdad? Como ya usted bien lo indicó, en esta tarde vamos a abordar algunos aspectos muy puntuales acerca del proceso ejecutivo, aspectos procesales que me parecen a mí que son muy relevantes en el tema de la práctica. Ya usted también lo ha señalado. Antes de ser parte de la Cámara Primera de lo Civil, fui jueza tercero de lo civil y mercantil de San Salvador desde la entrada en vigencia del código, es decir, tuve un poco más de una década de experiencia en primera instancia y por ende le puedo decir que muy atinadamente usted ha dicho que la mayor parte de la carga de los tribunales civiles y mercantiles están destinada, digamos, a la tramitación del proceso ejecutivo. Y del proceso ejecutivo quizás la mayoría, un 97%, al cobro de obligaciones dinerarias. Así es que es un tema que realmente es de mucha práctica, lo vemos día con día en la jurisdicción civil y mercantil y por lo tanto, pues hay muchísimas cosas de qué hablar, pero como tenemos el tiempo limitado, yo voy a tratar de referirme a algunos puntos que luego les indicaré. Así es que vamos a iniciar. Espero que mi presentación también pues sea visible para todos los
que nos acompañan. La agenda que yo he propuesto para esta sesión se refiere a algunas generalidades del proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo es de los primeros procesos que tienen regulación, es decir, que históricamente ha sido de las primeras acciones que han sido tuteladas. Entonces, digamos, yo creo que bastante conocimiento general. Tienen los asistentes acerca de cuál es la configuración o la naturaleza. Yo me referiré a algunos puntos específicos. Vamos a hablar también de los títulos ejecutivos, generalidades, por supuesto, porque el tiempo, aunque quisiéramos, pues no nos lo va a permitir. El procedimiento y una especial atención al tema de la oposición, que es un tema que da bastante trabajo, digamos, en la práctica y que hay algunas cuestiones que me parecen a mí interesantes que podamos discutir en esta tarde. Y, por supuesto, no podría dejar por fuera los recursos en cuanto a ciertas decisiones que son tomadas dentro del proceso ejecutivo y especialmente de la sentencia y su eficacia. Así es que esta es la agenda que yo propongo. Hablando de las generalidades, quizás decir que el proceso ejecutivo se encuentra incluido dentro de la regulación de los procesos especiales. Nosotros sabemos que con la regulación o la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, como he dicho antes, a partir del 1 de julio de 2010, se cambió la estructura, las estructuras procesales fueron denominadas de una manera diferente. Venimos de un código de procedimientos a un código de estructuras procesales. El común y el abreviado y los procesos especiales que están regulados a partir del libro tercero y dentro de esos el primero, como verán ustedes por la importancia práctica que esto tiene, es el proceso ejecutivo, que está regulado desde los artículos 457 hasta el artículo 470. El proceso posesorio, el de inquilinato, el monitorio, que también sé que la conferencia anterior precisamente versó sobre el proceso monitorio, forman parte de ese libro tercero. Y eso lo quiero resaltar, es un proceso especial. El proceso ejecutivo es un proceso especial que tiene una naturaleza propia y un procedimiento específico, que obviamente se va a nutrir de ciertas formas procesales que vienen dadas desde el proceso abreviado para completar su tramitación. Podemos decir que el legislador eligió algunos criterios para incluir estos procesos en la especialidad. Podemos hablar del grado de cognición que se tiene dentro del proceso. En el proceso ejecutivo, definitivamente, desde ya lo adelanto, no es un proceso en donde vamos a ir a discutir hechos, sino que vamos a ir a lograr la eficacia de un derecho que se encuentra ya preconstituido en un documento de los cuales el legislador ha decidido elevarlo a la categoría de título ejecutivo. También tiene que ver la especialidad con la simplicidad procesal, es decir, la estructura procesal se convierte en una estructura sencilla, en una estructura que permite que en un corto tiempo el justiciable pueda tener una sentencia a su favor si es que cumple con todos los presupuestos legales y por lo tanto se vuelve un proceso expedito. Hay también una consideración de especialidad en cuanto a las pretensiones específicas que a través de esas estructuras especiales se persiguen. Entonces, estos son criterios para que entendamos el por qué quizás el legislador ha elegido incluir al proceso ejecutivo dentro de ese libro tercero que se refiere a los procesos especiales. Y además también el tema de las restricciones probatorias. Esto es un tema importante, especialmente con el proceso ejecutivo, porque si el proceso ejecutivo se puede iniciar válidamente cuando el acreedor o el sujeto activo tiene un título ejecutivo que cumple con todas las formalidades de la ley, que su fuerza ejecutiva se despliega, pues entonces el demandado, si pretende oponerse, también tendrá que presentar prueba que tenga la suficiencia similar al documento que lo ha permitido iniciar. Entonces, aquí hay algunas restricciones probatorias también que veremos en su momento. Lo he dicho antes, el proceso ejecutivo tiene una regulación particular, sin embargo, habrán algunas cuestiones que no están reguladas dentro de ese apartado que he señalado o ese articulado que he señalado, y entonces aquí aplicaremos el principio de supletoriedad y la estructura procesal que vamos a utilizar será entonces el proceso las reglas del proceso abreviado y ahí como ejemplo tomo también el tema del posesorio, del inquilinato y el ejecutivo.
en particular se va a suplir sobre todo de las reglas de la audiencia cuando ésta tenga lugar dentro de la tramitación. Entonces, estas primeras ideas yo las quiero dejar ahí sobre el tintero, quizás para tenerlo como un bagaje general. ¿Cuál es la finalidad? Pues asegurar la eficacia de una tutela específica y la otra cara de esa moneda, la celeridad procesal. Una celeridad que también debemos de entender respetuosa del principio de legalidad y de los derechos y garantías que por supuesto los justiciables tienen dentro del desarrollo del proceso. Si bien es un proceso especial, esto no significa que los principios que están regulados en los primeros artículos del Código Procesal Civil y Mercantil no les sean aplicables. Por supuesto que lo son. Lo que sucede es que algunos se verán de alguna manera atenuados por el tipo de derecho que se está discutiendo dentro del mismo. Hay algunas características también que son la celeridad, hay un equilibrio también en la protección jurisdiccional y hay una concentración de los actos procesales, que es, como dije antes, una cara de una moneda, ¿verdad? Una es la celeridad y la otra también es la concentración. Esto como un marco general para entender en dónde se encuentra insertado el proceso ejecutivo. Ahora, específicamente refiriéndonos a él, ya lo hemos dicho, es un proceso especial, es un proceso que debe seguir las reglas también del proceso constitucionalmente configurado y algunas se verán con muchísima más fuerza. Y además hay que garantizar en el mismo un derecho de defensa. Un derecho de defensa que, como veremos en el momento de hablar del trámite, no es amplio como lo sería en un proceso declarativo, porque como una primera premisa hemos dicho que aquí no hay discusión de hechos. Por lo tanto, el legislador también va a circunscribir el ejercicio del derecho de defensa a ciertos parámetros. Entonces, esto también pues lo quiero ir señalando. No es un proceso declarativo. El derecho que se pretende en un proceso ejecutivo debe estar documentado, debe de constar en un documento para que éste tenga la habilidad de poder iniciar válidamente el proceso ejecutivo. Yo siempre utilizo esta analogía y la quiero compartir con ustedes. Para mí, los títulos ejecutivos son títulos o documentos más bien con una corona. Tienen un privilegio y el privilegio es que puedan ser utilizados en esta estructura procesal sencilla, corta y que permite una sentencia en un corto tiempo y normalmente estimativa. Hay una fehaciencia de la existencia de ese derecho en ese documento. Entonces son documentos que tienen una corona, ¿verdad? Todos los demás documentos son documentos plebes, digamos, es decir, documentos menos privilegiados. No significa que no sean igualmente importantes, lo son, pero no para los efectos del proceso ejecutivo. Además, este documento no puede ser cualquiera. Este documento tiene nombre y apellido. El apellido es ser un título ejecutivo. Y ese apellido se lo concede la ley. Es el legislador el que dentro de su potestad legislativa, en su potestad de configuración de las normas, va a decidir a cuáles documentos le va a conceder la corona. El artículo 457 establece, ustedes lo pueden ir revisando en sus códigos, ¿verdad? ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? Más adelante los vamos a ver porque ahorita lo que me interesa es señalar la importancia. El primer elemento que quiero señalar del título ejecutivo es que tiene que ser legal, es decir, su fuerza viene dotada de la ley. Es el legislador el que le va a conceder el privilegio. Por lo tanto, es un documento o un derecho que se encuentra preconstituido en ese documento. El segundo elemento que yo quiero destacar en esta tarde es que ese documento debe de además tener una obligación en su texto, en su contenido, incorporado en el documento. Y es que debe de tener una obligación
exigible, una obligación que deba de ser cumplida y que debió haber sido cumplida y que se encuentra en mora, tal como lo establece el artículo 458. Esa obligación, además de ser exigible, puede ser dineraria, de dar o de hacer. Si es dineraria, esa obligación debe ser además precisa, líquida. Por lo tanto, no cualquier documento que pudiese ser, por ejemplo, un instrumento público, cuando lo vamos a encontrar en el catálogo previsto en el artículo 457, por el solo hecho de ser un instrumento público, podemos decir que tiene esa fuerza. No, habrá que revisar cuál es el contenido. Evidentemente hay una parte subjetiva dentro del documento. ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es el deudor? Y una precisión en la obligación. Y esta obligación además debe de encontrarse en mora. Cuando nosotros vamos a ver que se cumplen esos requisitos, podemos decir que ese documento tiene todo para seguir ostentando la corona que el legislador le ha concedido o el privilegio que le ha concedido. Ustedes lo van a ver ahí. Yo he tratado este artículo 457, está en sus códigos físicos, digitales o como están. Yo simplemente lo he copiado en esta diapositiva y he señalado con diferentes colores cuáles son los que el legislador ha señalado que tienen esa fuerza. En primer lugar, encontramos a los instrumentos públicos, es decir, todos aquellos que de conformidad con las leyes y además con las previsiones también del Código Procesal Civil y Mercantil adquieren esa fuerza a partir del funcionario que interviene y que los expide cumpliendo las formalidades. Los instrumentos privados fehacientes, es decir, todos aquellos que son elaborados por las partes, pero que interviene normalmente el notario para dar fe de las firmas, autenticar la intervención de estas personas y que por lo tanto haya fehaciencia de la parte subjetiva, de los que se están obligando. El tercero son los títulos valores y sus cupones en su caso. El cuarto, las constancias, libretas o recibos extendidos por las instituciones legalmente autorizadas cuando éstas reciben depósitos de ahorro o de cualquier otra clase. Quinto, las acciones que tengan derecho a ser amortizadas total o parcialmente por las sumas que hayan de amortizarse a cuenta del capital que incorporen. Sexto, las pólizas de seguro y de reaseguro, que valga decir que en los últimos años se han convertido en un título ejecutivo bastante usual. Quizás bastante parecido, digamos, no en volumen, por supuesto, a los títulos valores, pero sí que están teniendo más reclamaciones y que a veces en la práctica generan problemas por este asunto de cuáles son los documentos que deben de acompañar a la póliza para poder completar el mismo y por lo tanto ejercer válidamente la acción ejecutiva. El legislador lo dice en este numeral sexto, no basta solamente la póliza, ya sea de seguro o de reaseguro, sino que además deberá de completarse la documentación que demuestre que la persona que reclama se encuentra al día en el pago de la prima de la póliza, ¿verdad?, del seguro, y además que el evento asegurado se ha realizado y así como también la precisión en la cantidad que se le ha reclamado y obviamente que la obligación esté en mora. Eso va a ser para todos los títulos, no solamente para el tema de las pólizas. El ordinal séptimo señala los instrumentos públicos emanados de país extranjero cuando se han llenado todas las formalidades que nuestro ordenamiento jurídico exige para que se puedan hacer valer en nuestro territorio. Y octavo, que el ordinal octavo es una remisión que hace el legislador en el artículo 457 a otros normas o a otros cuerpos legales en donde se hayan previsto documentos que tengan ese privilegio que hemos llamado ejecutivo. Los demás documentos que por disposición de la ley tengan reconocido ese carácter. Entonces, esto es importante porque el octavo abre la puerta para que nosotros vayamos al ordenamiento jurídico a buscar leyes particulares, cuerpos legales particulares, y busquemos ahí donde puede encontrarse algún documento al que el legislador haya dotado de esta fuerza. Me quiero referir específicamente al tema de la entrada en vigencia de la LPA.
¿Por qué esto? Fíjense que la LPA es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Aprueba el decreto que la contiene en el año 2018, pero entra en vigencia hasta el 2019. Entonces, estamos en 2024, pero esto nos sigue generando todavía algunos problemas menores, pero todavía lo sigue generando en cuanto a la interpretación que tenemos que hacer de lo que antes en algunos cuerpos legales, por ejemplo, la Ley General Tributaria Municipal, la Ley de las Superintendencias, cuando impone sanciones o multas que tienen un contenido dinerario, ¿verdad? Evidentemente, como también reclamaciones a partir de sanciones o multas que han sido impuestas por la administración en general antes de la vigencia de la LPA, como esas disposiciones decían que tenía fuerza ejecutiva ciertos documentos, estos eran documentos habilitantes para perseguir o para iniciar este proceso del que estamos hablando, el proceso ejecutivo. Sin embargo, a partir de la vigencia de la LPA, en el artículo 163, si ustedes lo pueden verificar, hay una derogación expresa de normas generales o especiales que contraríen el ámbito o la sombría que ahora hay ciertas situaciones que están amparadas en esta ley. Y específicamente del tema que estamos hablando, podemos referirnos al artículo 31, en donde se encuentra prevista la potestad de ejecutar los actos administrativos. Es decir, que cuando la administración pública ha seguido todo el procedimiento de ley, por supuesto, procedimiento previsto en la ley, y ha garantizado el debido proceso administrativo, como también debe de ocurrir, y ya tiene una resolución final en donde hay una obligación cierta, determinada, y hablando en el caso de la imposición de multas, una cantidad específica que debe el administrado pagar, entonces estos documentos con los requisitos que la ley señala ya no habilitan el inicio de un proceso ejecutivo. O ahora, por el contrario, lo que ocurre es que se han convertido en títulos de ejecución forzosa, es decir, del procedimiento que debe seguirse y que se encuentra regulado en el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil. En muchas ocasiones, entonces, vemos tanto en primera instancia como en segunda instancia que se han iniciado procesos ejecutivos luego de la entrada en vigencia de la LPA con resoluciones, por ejemplo, de tasaciones pues, de impuestos o en las alcaldías de las tasas que se adeudan y que se han iniciado procesos ejecutivos y que han sido declaradas las demandas improponibles por no ser la vía procesal indicada por en aplicación a esta norma que antes hemos señalado. El artículo 32 del mismo cuerpo legal establece una serie de precisiones de cómo se deberán ejecutar esas decisiones que son complementarias a lo que ya está regulado en el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil respecto de la ejecución forzosa. Entonces, una de las mayores digamos, de los mayores avances quizás en la regulación de este código es precisamente la ejecución forzosa. Es todo un libro y hay un gran detalle dependiendo de qué tipo de obligación es, si es dineraria, si es de dar, si es de hacer o si es también de no hacer. Entonces, esto es importante que también lo consideremos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a buscar ciertos cuerpos legales, vamos a ver que dirán que la certificación expedida, por ejemplo, ¿verdad? Con las formalidades de ley, tiene fuerza ejecutiva o causará ejecución. Entonces, a partir de estas disposiciones que estamos señalando, el artículo 18, el 19 del Código Procesal Civil y Mercantil, deberemos de entender, por supuesto, que nos estamos refiriendo ya no a títulos que habilitan el proceso ejecutivo, sino que títulos que permiten la ejecución forzosa. Entonces, esto creo yo que es importante, que es un aspecto que vale la pena que lo toquemos esta tarde. Hay algo aquí que también no quiero pasar por alto y es que antes señalé que estos títulos, denominados títulos ejecutivos, son títulos o documentos privilegiados, pero esos privilegios
devienen de la ley. El legislador ha decidido llamarlos así. Y el legislador también exige para cada uno de esos títulos que antes hemos leído y los que pudiésemos encontrar de conformidad al ordinal octavo, deben de cumplir estrictamente con todas y cada una de las formalidades que para su tipo en específico el legislador también ha señalado. Si uno solo de esos formalismos, de esos requisitos, no se ha cumplido, el privilegio se pierde y por lo tanto la posibilidad de desplegar la vía ejecutiva se habrá perdido. Entonces, esto es también muy importante que lo tomemos en cuenta. El mismo legislador en la LPA ha señalado que la regla general es que la administración pueda pedir que se ejecuten los actos que válidamente y por el principio de legalidad administrativa han cumplido, con excepción de aquellos que por disposición expresa de la ley deban de acudir a un proceso judicial. Entonces, tendremos que ser siempre muy cuidadosos de la previsión o de la regulación que el legislador ha señalado. Hablemos entonces del procedimiento en el proceso ejecutivo. La verdad es que la regulación que el legislador hace es bien clara, es bastante sencilla, no hay mucho de donde perderse. El proceso ejecutivo, no obstante que el Código Procesal Civil y Mercantil, digamos, opta porque los procesos sean o las cosas importantes se debatan en audiencia, en el caso del proceso ejecutivo, no es el caso o la regla general. La regla general es que el proceso ejecutivo es un proceso eminentemente escrito. Aquí la oralidad no va a ser la regla general. La oralidad es la excepción y la excepción será cuando exista oposición, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, otro elemento importante es que el proceso ejecutivo no obstante, el principio de oralidad que se ha adoptado por el código es un proceso escrito. Esa es la realidad. Y que excepcionalmente será oral si es necesaria la audiencia de prueba. Como todos los procesos, todos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, se inician a través de demanda. Decía yo al inicio, la conferencia anterior versó sobre precisamente el proceso monitorio. El legislador en el acápite de el acto documentado a través del cual inicia el proceso monitorio habla de una solicitud, pero cuando en realidad nos vamos a revisarlo, es una demanda verdaderamente. Entonces, todos los procesos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil inician a través de una demanda formal, una demanda escrita, tal como lo establece el artículo 459, del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuáles son las características que o las formalidades más bien, que debe de contener la demanda del proceso ejecutivo? Pues las mismas generales. Hay una gran discusión si deben de cumplirse todos en lo que fuera pertinente las formalidades del 276 o las del 418. Particularmente creo que las del 418, que es la demanda simplificada, deberían de ser las normas que nos sirvan, porque ya dijimos que no vamos a ir a discutir hechos. Por lo tanto, tiene más sentido o más congruencia con el ordenamiento o con las mismas normas del código señalar que las características las formalidades más bien de la demanda en el proceso ejecutivo deberán de ser las del artículo 418 que se refiere a la demanda simplificada, interpretándolo evidentemente con lo especial, que es lo regulado en el artículo 459. Si ustedes se fijan en la primera parte del artículo 459, se establece que en la demanda deberá primero de precisarse la cantidad reclamada. ¿Por qué? Porque el proceso ejecutivo tradicionalmente o en su esencia está previsto para el cobro de obligaciones dinerarias,
¿verdad? De obligaciones de pagar cantidades de dinero en particular. Y por lo tanto, el legislador en el artículo 459 señala de que en la demanda deberán de cumplirse todas las formalidades, deberá de precisarse la cantidad líquida o liquidable que se está reclamando. Y también deberá de pedirse el decreto de embargo. Esto significa que con el decreto de embargo nos estamos refiriendo a obligaciones dinerarias, crediticias, al cumplimiento de obligaciones de pagar una suma de dinero o de entregar una cosa en específico que también puede embargarse o secuestrarse, como los doctrinarios también no, digamos, discuten de cuál es la medida cautelar que deberíamos de utilizar. Pero bueno, al margen de esa situación, quizá señalar también que la demanda deberá de cumplir con esas formalidades del artículo 418 y las propias del 459, que es señalar, uno, la cantidad precisa, líquida o liquidable, pedir el decreto de embargo, y esto no es solamente para las obligaciones dinerarias, deberá de adjuntarse con la demanda el título ejecutivo y deberá de adjuntarse en original. Las copias en los procesos ejecutivos del título ejecutivo están prohibidas, es decir, no cumple las formalidades para que el proceso ejecutivo se despliegue. Entonces, esto también me parece importante recordarlo. Una cuestión adicional es que si el acreedor conoce bienes en poder del deudor que puedan ser afectos al embargo, los podrá solicitar o podrá pedir las medidas de averiguación pertinentes, podrá solicitar que se nombre a un ejecutor de embargos, podrá solicitar que se mande a inscribir el embargo si hubiesen bienes que están sujetos a inscripción y que por lo tanto el tribunal pueda hacerlo. Es decir, pero esto en particular, digamos, es una cuestión que el demandante puede plantear en su demanda, pero que no es una, digamos, no es un elemento de la esencia de la demanda porque puede evidentemente no conocerlo, ¿verdad? Otro aspecto importante que quiero señalar es que, tal como lo dispone el legislador, en el artículo 460, cuando el juez recibe la demanda y advierte que hay legitimidad en quien está pidiendo, se inicia el proceso ejecutivo, que debe de constar en el título, porque la parte subjetiva también debe estar fehacientemente incorporada sin lugar a dudas dentro del cuerpo del texto del documento. Observará que se hayan cumplido las formalidades como pasa con cualquier demanda, ¿verdad? Si observa que no, que se han incumplido algunas formalidades, ¿verdad? Prevendrá por un plazo de 3 días para que el demandante pueda evacuar esas prevenciones y dársele trámite a esa demanda. Los efectos ya los conocemos, son los de todo proceso. Si las prevenciones no se cumplen, pues entonces el juez rechazará la demanda a través de la figura de la inadmisibilidad, dejando pues incólume el derecho de volver a intentarlo. Si por el contrario los defectos son de la esencia del título, de la subjetividad, que el juez advierte en el momento de revisar la demanda, pues podrá entonces declarar también la otra forma de rechazo que conocemos, que es la improponibilidad, cuando el defecto sea tal que precisamente lo que enerva es la acción ejecutiva que se está pretendiendo a través de la demanda. Si por el contrario el juzgador considera que todas las formalidades se han cumplido, que el título lo habilita y que por lo tanto puede admitirse la demanda, libra entonces la resolución correspondiente, que será la admisión de la demanda. Con la admisión de la demanda, como este es un proceso especial que hemos visto, ¿verdad? Que es un proceso especial, si la obligación que se reclama es una obligación dineraria, pues entonces también decretará en ese auto de admisión de la demanda el embargo. Y luego de que este sea materialmente realizado, ordenará que se haga el acto de comunicación particular. Quizás no quiero dejar pasar el asunto acerca de que regula el mismo artículo 461, que es que el auto que rechaza la tramitación de la demanda ejecutiva admite recurso de apelación. Si ustedes se fijan,
La forma en que está redactado el artículo 461 habla acerca de el auto que rechace la tramitación. No hace un distingo en cuanto a cuál es el tipo de rechazo que debe haber adoptado el juzgador para que habilite la interposición del recurso de apelación. Eso significa que puede ser una demanda, una decisión de inadmisibilidad de la demanda o una improponibilidad. Y en ambos casos procedería el recurso de apelación. Esto no es unánime, ¿verdad? En la segunda instancia, pero se advierte quizás de la literalidad del artículo 461. Si se admite la demanda, pues esto no será recurrible, sin perjuicio, por supuesto, de que al momento de hacerse el acto de comunicación y que el demandado intervenga en el proceso, éste pueda oponerse señalando lo que considere pertinente. Bueno, dicho esto, como ustedes saben, una vez que una demanda se admite y está lista, pues hay que generar el acto de comunicación que por esencia permite ejercer válidamente el derecho de contradicción y defensa en un proceso que es en el caso del proceso ejecutivo, no se denomina emplazamiento como tal, sino que se denomina notificación del decreto de embargo. El epígrafe del 462 sí dice emplazamiento, pero en realidad es una notificación del decreto de embargo, de ese auto donde se admite la demanda y se ordena el embargo que hace los efectos del emplazamiento y que por supuesto, como lo dije antes, debe de cumplirse con todas las garantías, con todas las formalidades que el legislador prevé para que la defensa sea efectiva, ¿verdad? Sea efectiva en el proceso. Un elemento aquí que quiero señalar, que lo hemos visto también en la práctica, es que independientemente que yo esté diciendo que es una notificación del decreto de embargo que hace las veces de emplazamiento, las reglas formales que deben de seguirse en el momento de ejecutar el acto de comunicación son las del emplazamiento, no son las de la notificación. Y esto lo digo porque las notificaciones, como ustedes saben, pueden hacerse inclusive por aviso, ¿verdad? Por aviso de que hay resolución pendiente fijado en un lugar, ya sea en el domicilio del demandado o en el lugar de trabajo, para que éste luego acuda a la sede judicial y entonces ahí sí se le practique personalmente el acto de comunicación. O si no llega, se tendrá por notificada la decisión. Esto no opera en el caso de la notificación del decreto de embargo. Esto puede generar o genera una nulidad, ¿verdad? Porque no se realiza con las formalidades de el emplazamiento. Debemos de recordar también que el emplazamiento personal tiene ciertas previsiones en la parte general del código y que no implica necesariamente que se le entregue pues en las manos, ¿verdad? Al demandado, sino que se cumpla con todas las formalidades que también el legislador señala. Eso solamente me quería detener en ese punto. Una vez se ha hecho la notificación del decreto de embargo y por lo tanto se le ha dado llamamiento al deudor demandado en este proceso, se habilita la posibilidad de que éste, en el plazo de 10 días después de verificado el acto de comunicación, pueda contestar la demanda, que en realidad tampoco es una contestación en el estricto sentido. ¿Por qué? Porque en el proceso ejecutivo lo único que puede generarse son oposiciones de carácter formal o de carácter material con respecto al título o algunos motivos que luego veremos. Pueden darse motivos de improponibilidad también alegados por la parte demandada en el plazo de esos 10 días después de que el acto de comunicación sea practicado. En esos 10 días y por escrito, también, ¿verdad? Por escrito, debe el demandado señalar si considera que ocurre o que concurre en la demanda o en el título algún vicio que inhabilite que válidamente se continúe el proceso y lo debe de hacer saber. Pueden haber inclusive también informalidades, falta de poder suficiente del abogado, puede haber vencimiento del mandato sin una sociedad, pueden haber cuestiones formales que también sean alegadas que no tienen que ver con el cumplimiento de los presupuestos de la acción, sino que de las formalidades para habilitarlo. Y además, pues atacar el fondo de la pretensión, a través de motivos que realmente el legislador ha tasado.
El artículo 464 señala cuáles son los motivos de oposición. Y dice que sin perjuicio de los establecidos en otras leyes, y esto deviene del ordinal octavo que antes hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos? El primero, solución o pago efectivo, ¿verdad? Segundo, plus petición, prescripción o caducidad. La prescripción es uno de los motivos de oposición más usuales. Y plus petición también, porque plus petición normalmente no es que estemos atacando el título, sino que lo reclamado en la demanda. Es decir, que se nos está, por ejemplo, exigiendo más de lo debido. El tercero es el caballito de batalla, ¿verdad? El caballito de batalla, el no cumplir el título ejecutivo, los requisitos legales. Y aquí se abre la caja de Pandora y queremos encontrar un montón de motivos, pero quisiera yo permitirme ser bastante precisa en este aspecto y decir que los requisitos legales de cada título serán los determinados por el legislador para el mismo, es decir, el cumplimiento de esas formalidades que antes señalé y que por lo tanto tenemos que hacer un contraste del título con lo que el legislador ha exigido del mismo, por un lado, y por el otro, el tipo de obligación. La obligación que está contenida en el título, que debe de también cumplir con los mismos requisitos exigidos en esta vía especial, esta vía procesal especial. Entonces, aquí de todo se alega, ¿verdad? Normalmente también uno de los motivos quizás más usuales, por ejemplo, es el de falsedad de la firma, ¿verdad? Cuando el deudor no reconoce que la firma ha sido de él y por lo tanto dice que el título no cumple con los requisitos legales porque exige una firma autógrafa que devenga del deudor y si yo no lo firmé, pues entonces no lo reconozco y ese título no cumple con ese requisito legal que aparentemente se ha cumplido, pero que formalmente no está porque la firma no ha sido puesta por quien aparece obligado según la defensa que se está haciendo, ¿verdad? También no haber sido expedido con las formalidades que la ley, por ejemplo, exija para un documento en particular, quién lo firma, en qué momento debe de firmarse, cuál es la información que contiene el título, quién es el funcionario habilitado, por ejemplo, en el caso de la administración pública. Entonces, en este tercer motivo de oposición, tenemos que ser como muy cuidadosos en que el título debe de ser contrastado, ¿verdad? Con la previsión legal, con lo que el legislador ha diseñado o ha exigido para otorgar el privilegio del que antes hemos hablado, la corona, y si realmente los cumple o no. Si uno de ellos no se encuentra contenido en el título, pues entonces el título no será hábil, no tendrá la fuerza ejecutiva suficiente para que el proceso continúe y eso lo deberá de valorar el juez en el momento oportuno, el juez, la jueza en el momento oportuno. El cuarto es la quita, espera o pacto, promesa de no pedir y el quinto, la transacción. Como dije antes, la oposición se plantea por escrito, ¿verdad? Se plantea por escrito. Fíjense que yo me tomé el atrevimiento de utilizar este material que es propiedad de la Escuela de Capacitación Judicial, como ustedes lo habrán visto, y por supuesto creado por el máster Nelson Palacios Hernández, que como ustedes saben es juez, o bueno, los que no lo conocen, es juez también civil y mercantil en la ciudad de San Salvador, pues le damos por supuesto toda la autoría y este flujograma que me parece importante compartirlo con ustedes y que está dentro de los materiales de la escuela, en donde se detallan las etapas de manera pues más clara o más precisa del proceso ejecutivo. Y me quiero detener quizás un poquito, espero que lo vean bien. Ustedes díganme, a ver, doctor Wandy, que díganme si esto se ve así como bien chiquito o no. Ujú. Pues al menos en mi computadora se ve bastante bien. De hecho, se alcanza a leer todo y sí, de hecho algunos están asintiendo también.
Sí, bueno, me alegro entonces que el producto que es propiedad, como dije ya, de todos esos productos académicos que la escuela tiene, que son muy útiles, pueda observarse. Entonces, qué bueno, me alegro muchísimo. Ustedes van a observar en ese flujograma estas etapas que hemos ido señalando, pero quiero que se centren en las posibilidades que ocurre o que tiene el demandado una vez es emplazado. Puede oponerse o simplemente puede no comparecer, no decir nada o simplemente mandar un abogado para que lo represente sin hacer ningún tipo de oposición. Y ahí ustedes verán cómo se despliegan pues las diferentes situaciones, ¿verdad? Es decir, si no comparece o no formula oposición, entonces el proceso está listo para dictar sentencia. Y si el juez prima facie ha admitido esa demanda, ha visto el título y considera que es apto para el mismo, puesto que ha desarrollado el proceso, lo normal sería que la sentencia sea pues estimativa de la pretensión planteada por el demandante, ¿verdad? Que no haya discusión alguna sobre el derecho que tenga y por lo tanto la sentencia sea estimativa de la pretensión y condenatoria al pago de la obligación dineraria o la obligación de dar o de la obligación de hacer. Esto es súper importante porque el fallo de la sentencia deberá de condenar al demandado al cumplimiento de la obligación contenida en ese título y que el juez ha considerado que es completamente válido. ¿Por qué? Porque esa sentencia luego se va a convertir en un título de ejecución forzosa y los títulos de ejecución forzosa cuando son sentencias, se refieren no a cualquier sentencia, sino que a las sentencias que tienen pronunciamientos de condena. Por lo tanto, eso siempre hay que fijarse con mucho detenimiento, ¿verdad? Que algo que parece que es de cajón, que es obvio, que es evidente, que cae por su propio peso, quizás me parece importante también señalarlo. Si se formula, entonces recapitulando un poquito y para ordenar esta última idea que he señalado. Una vez que se emplaza al demandado, este tendrá 10 días para poder comparecer al proceso y formular oposición. Si no formula oposición y el juez ha considerado que el título es válido, es apto, es legal, cumple todas las formalidades, entonces dicta sentencia estimativa. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que el demandado diga, pero si es que esta acción ejecutiva se encuentra prescrita o esta obligación yo ya la pagué o me están reclamando más de lo que realmente debo. Yo reconozco la obligación, reconozco que no he pagado, pero no reconozco la cantidad que se me está exigiendo. Entonces vengo y formulo oposición por escrito. En la oposición deberán de señalarse, como en cualquier escrito con precisión, cuál es el motivo de oposición y deberá de encauzarse a aquellos que la ley ha previsto. ¿Por qué? Porque los motivos de oposición en el proceso ejecutivo son tasados, ¿verdad? Son tasados, no hay más. Así como le exigimos, o el legislador más bien, el legislador le exige al título que se adecue a la formulación o a la previsión legal, pues entonces también el motivo de oposición tiene que tener un cuadro, no puede estar abierto al infinito y señalar cualquier tipo de cosas. Inclusive, en una de las diapositivas anteriores, yo decía, también hay algunas restricciones probatorias. Y cuando el legislador establece el planteamiento de la oposición, si ustedes revisan el artículo 465, verán que dice que deberá de formular su oposición dentro del plazo de los 10 días contados desde la notificación del decreto de embargo, y aquí quizás me voy a detener, eh, no es desde, porque la regla general es que los actos de comunicación surten efectos al día siguiente, ¿verdad? Al día siguiente, si son notificaciones, pues nosotros ya conocemos las reglas, ¿verdad? Las reglas de las notificaciones por medios tecnológicos y tal. Pero el día siguiente será el día
o sea, no el día de la notificación, ese día no se encuentra dentro del plazo, será el día siguiente, ¿verdad? El día siguiente a la notificación y recordemos que los plazos se cuentan en días hábiles y por lo tanto también tendremos que considerarlo. Y entonces, en esos 10 días, el demandado deberá de formular, si así lo considera necesario, oposición. Pero dice el legislador en el 465, con las justificaciones documentales con las que contara. Y esto tiene lógica. Tiene lógica, ¿por qué? Porque si bien el código establece un principio de libertad probatoria, estamos hablando en un proceso que se inicia o se habilita por un título legal que está formalmente adecuado a la ley y que por lo tanto la prueba que pretenda enervar su fehaciencia, su autenticidad, deberá de tener la misma entidad o la misma fuerza probatoria para desvirtuarla. Entonces tiene sentido que el legislador exija prueba documental. Claro, dependerá del motivo de oposición, por supuesto, que no es un abierto al infinito ni es una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque si yo alego que la firma no es mía, que la firma la firma que se me atribuye, yo no la he estampado, que la firma es falsa y pido una experticia grafotécnica para determinar que esa firma no es mía, pues obviamente ahí no habrá prueba documental que presentar porque habrá otro medio de prueba. Pero si yo, por ejemplo, estoy oponiéndome porque digo que pagué, pues entonces tendré que presentar una prueba documental para poder enervarlo. Entonces, me parece a mí que aquí habrá mucho que discutir porque los testigos, o sea, un testigo, una declaración testimonial no puede enervar un documento al que la ley le ha dotado de esa fuerza. Entonces, aquí hay que hacer esas precisiones que me parecen importantes y entender que debemos de comprender también cuál es la prueba tanto del acreedor como del deudor, demandante y demandado dentro del proceso ejecutivo. No es un proceso declarativo donde podemos utilizar todos los medios de prueba que el legislador ha previsto dentro del código. Entonces, esto sí quizás me interesaba pues precisarlo. Otro aspecto también que quiero señalar con respecto a la oposición es que dentro de la formulación de la oposición podrá, ¿verdad?, el demandado solicitar ese acto excepcional de ese acto o ese momento procesal oral excepcional al cual yo me referí antes, y es la audiencia de prueba, ¿verdad? Que está en el artículo 467. El artículo 466, retrocedo y me disculparán, pues este dislate, el 466 establece cuando son informalidades o cuestiones que son subsanables, ¿verdad? Que puede entonces concedérsele un plazo al demandante para que las evacúe. Pero yo me quiero centrar un poquito más porque el tiempo es corto, casi tenemos ya una hora, y quiero darles la oportunidad también si ustedes quieren pues hacer preguntas o compartir pues con todos lo que consideren a bien acerca de esta temática. Me quiero centrar específicamente en aquellas cuestiones de fondo o los motivos de oposición que habiliten la audiencia de prueba o que podrían habilitar la audiencia de prueba. El artículo 467, nuevamente y con la misma lógica del artículo 465, señala que en los casos en los que la oposición no pudiese resolverse a partir de la documentación que obra en el proceso, que ha sido aportada por el deudor, será necesaria la audiencia. O sea, puede habilitarse celebrar la audiencia más bien. Si lo pide la parte y si el juez o la jueza considera que es necesaria la audiencia de prueba. Si la prueba documental parece que no tiene mucho sentido ir a una audiencia en la que vamos a ir a hablar sobre documentos que ya obran en el proceso. Esto no es pacífico, ¿verdad? No es pacífico porque en primera instancia normalmente no importa si la prueba es documental, si una de las partes pide la audiencia, en algunos tribunales se señala audiencia de prueba, en otros tribunales no se señala audiencia de prueba, únicamente en aquellos casos en los que haya que producirse prueba, como por ejemplo el caso del perito que antes yo mencionaba, ¿verdad? Que sería
quizás a mi juicio, una cuestión excepcional, o por ejemplo, cuando hay pericias contables que resultan haber sido admitidas por el juez como un medio de prueba de la oposición, que pudiese discutirse en una audiencia de prueba. Pero esto no es único del proceso ejecutivo. Si ya en el proceso declarativo común, que ustedes saben que es el proceso estrella, ¿verdad? El proceso donde hay más oportunidades de defensa, donde las partes intervienen, donde hay más actos procesales y todo lo demás, el mismo legislador ha señalado que en la audiencia preparatoria, cuando la prueba es únicamente documental, la cuestión queda reducida a una aplicación de derecho y por lo tanto no es necesaria la audiencia probatoria. En un proceso declarativo en donde hay producción de pruebas, donde hay discusión de hechos, en donde hay cuadros fácticos antagónicos, contradicción y todo esto, pues con más razón en el proceso ejecutivo. Por lo tanto, el hecho de que una parte pida la audiencia de prueba, haya ofertado prueba documental y el juzgador, la juzgadora no la señale, no es motivo de un agravio, digamos, no agravio en el sentido, bueno, sí lo podemos considerar ya desde el aspecto procesal, pero digamos, ha actuado dentro de la legalidad, porque la misma disposición o el mismo legislador le habilita a decidir si considera que la audiencia de prueba es necesaria. Recordemos que los alegatos de las partes, que todo lo lindo que puedan decir en audiencia, no es prueba, no es prueba. Y si la prueba está en el documento, pues entonces la jueza, el juez, que es perito en derecho, que conoce lo que hace, pues entonces los evaluará y decidirá el motivo de oposición planteado. Lo que sí considero importante señalar es que si no se señala la audiencia siempre y en todo caso, a mi juicio, aunque la regulación, a mi juicio y la jurisprudencia así lo ha dicho, yo creo que aquí hay bastante unanimidad en la actuación de los funcionarios judiciales en cuanto a que siempre por deber de igualdad, de contradicción, artículo 4, cuando se plantea la oposición, siempre habrá que correrle traslado a la parte demandante. Por supuesto, hay que escucharla también para que se pronuncie con respecto a esos motivos de oposición. Y esa escucharla se puede traducir a través de un escrito o si se señala la audiencia, pues también en la audiencia de prueba que para tal efecto se haya de señalar. Entonces, esto lo tienen también ustedes ahí regulado dentro de la proyección, ¿verdad? En el cuadrito de arriba de la parte final. Si se señala la audiencia, aquí hay que irnos al régimen general también de la celebración de las audiencias y el cumplimiento de todas las formalidades para la audiencia única, porque antes dijimos que la supletoriedad, en el caso del proceso ejecutivo, va a estar quizás a partir de la regulación del proceso abreviado. Entonces, aquí por disposición expresa, ¿verdad? Nos señala que si se convocan audiencia en el artículo 467, pues entonces se van a celebrar o se van a cumplir las formalidades de la audiencia única, ¿verdad? Única del proceso abreviado. Comparecencia y todo lo demás, pues tendrá que revisarse. Hay algo importante con el tema de la comparecencia. Si el demandado interpone oposición, está por escrito y el juez o la jueza señala audiencia y a la audiencia no llega la parte que se opone, es decir, la parte deudora, la oposición se tiene por desistida, ¿verdad? Por abandonada. Es decir, no se entran a discutir los motivos de oposición. Entonces, esto es importante señalarlo también. La parte demandante puede, si quiere, no llegar a la audiencia y eso no impide la celebración de la misma, porque quien ha generado que se señale la audiencia es precisamente la parte deudora, la parte demandada, no el demandante. Entonces, el demandante puede comparecer si así lo quiere. Si no lo hace, no hay, digamos, una consecuencia negativa a su posición procesal dentro de la misma, pero sí al contrario, ¿verdad? Si el demandado es el que no llega, que es quien se opone, pues entonces se tendrá por desistida el motivo de oposición y el juez o quien está sustanciando el proceso deberá entonces de pasar a dictar pues la sentencia, que entenderíamos que en principio debería de ser estimativa, ¿verdad? Debería de ser una sentencia estimativa. Entonces, esto quizás también me parece importante señalarlo. La sentencia que se dicta en el proceso ejecutivo puede, por su
por supuesto, o debe más bien, cumplir con todas las formalidades de la sentencia en atención a la especialidad, por supuesto, a la especialidad de la misma. La sentencia en esta parte, me voy a ir un poquito aquí, ay, me voy a ir a esta diapositiva. Voy a adelantarme un poco, pero aquí, esto es lo que quiero ver. La sentencia que se dicte puede ser una sentencia estimativa total, ¿verdad? Total de toda la pretensión que se ha planteado. Uno, porque no hubo oposición. Uno, porque habiendo oposición fue desestimada. Habiendo audiencia se desestimó. Entonces, por lo tanto, hay una sentencia estimativa total. Puede también ser una sentencia estimativa parcial. Imaginémonos en el caso de la plus petición, o si hay varios títulos ejecutivos y considera el juez que alguno de ellos en realidad no debió haber formado parte también del inicio del proceso ejecutivo. Puede ser una sentencia estimativa parcial o puede ser también una sentencia desestimativa. Si la sentencia es desestimativa, deberá entonces alzarse los embargos si hubiesen sido decretados y deberá pues restablecerse toda la situación anterior. Por supuesto, esta decisión quedará suspendida mientras el plazo de la interposición de los recursos no haya concluido. Voy a volver, ¿verdad? Voy a volver a el flujograma. Voy a volver al flujograma. Ven ustedes ahí que luego de la audiencia de pruebas o también cuando no se formó la oposición están las disposiciones respectivas de la sentencia. Pero me quiero referir también al tema de que esta sentencia, el artículo 468, establece, ¿verdad?, que si es estimativa, se ordenará seguir adelante de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias. Es decir, la sentencia del proceso ejecutivo se convierte, si es estimativa y por lo tanto condenatoria de la obligación que se reclama, en un título de ejecución. Los títulos, como dijimos al principio, si los procesos ejecutivos conforman una buena parte de la carga laboral de los jueces, de los juzgados civiles y mercantiles, podemos decir que en el caso de la ejecución forzosa, el 95% de los títulos que habilitan la ejecución están formados por sentencias condenatorias. Y de ese 95%, quizás un 70%, si es que quizás me estoy quedando muy corta, devienen precisamente de procesos ejecutivos y específicamente de obligaciones crediticias, obligaciones dinerarias, ¿verdad? Entonces, se manda a seguir el trámite de la ejecución de la sentencia. No es una ejecución automática, es decir, siempre deben de seguirse las reglas generales de la ejecución y por lo tanto es a petición de parte, no se genera de manera automática la ejecución. Obviamente ya con el título habilitante, pues entonces ahí habrá la posibilidad de iniciar la ejecución. Este flujograma, pues yo lo tengo también en el documento Word y además, como ya vieron ustedes, podemos comprometer aquí al doctor Wandique que encontrándose dentro de los documentos académicos de apoyo de la escuela, pues pueda proporcionárselos a aquellos que requieran su utilización porque está pues muy claramente determinado en las etapas y en el articulado que es el pertinente. Ahora sí, me voy a pasar entonces, luego de las sentencias, al tema de los recursos dentro del trámite del proceso ejecutivo. Pueden haber diferentes recursos. En el trámite, por ejemplo, cuando hablamos de los rechazos, de la demanda. Como el legislador no distingue aquí, como sí lo ha hecho en los procesos declarativos, señalando que la inadmisibilidad al dejar incólume el derecho, ¿verdad?, que se ha planteado en la demanda, no es recurrible a través de la apelación, sino que únicamente de la revocatoria, si lo considera la parte agraviada, pero como aquí sí se señala los rechazos sin hacer un distingo de qué tipo de rechazos, pues entonces se podría decir válidamente que la apelación procede en cualquiera de los rechazos. Si la decisión del juzgador es una inadmisibilidad de la demanda ejecutiva, pues entonces puede habilitarse la apelación. Y si es improponible, pues ahí sin lugar a dudas también será, porque ambos le ponen fin también al proceso, aunque uno sea de carácter formal y el otro
podría ser de carácter material. Y digo podría ser porque el tema, por ejemplo, de la falta de competencia por territorio deviene en una improponibilidad, pero que en realidad no causa estado, sino que puede plantearse ante el juez que es competente si es que la competencia no se ha prorrogado, porque ustedes saben que es el único criterio de competencia que permite la prórroga. Entonces aquí hablamos del recurso de apelación. Y cuando hablamos de la sentencia, ya dijimos, puede ser una sentencia estimativa total, una sentencia estimativa parcial. Puede ocurrir también que sea una sentencia desestimativa con las consecuencias que esto pues implica, ¿verdad? Que esto conlleva. Y además también contra la sentencia, como toda sentencia definitiva en un proceso, permite el recurso de apelación de conformidad al artículo 469. Y quisiera, pues, de mi parte, terminar con mi exposición. Por supuesto que me quedaré abierta a las preguntas que existan a la eficacia de la sentencia. El artículo 470 claramente establece que la sentencia dictada en el proceso ejecutivo no causa estado, es decir, no genera los efectos propios de la cosa juzgada, con una excepción. Y la excepción es que la ejecución o el proceso ejecutivo se haya iniciado sobre la base de títulos valores. Si eso es así, por el ejercicio de la acción cambiaria, entonces la sentencia sí causará o desplegará más bien los efectos de cosa juzgada y por lo tanto no podría entonces luego irse a controvertir la obligación que lo generó a un proceso declarativo como si en los otros supuestos. Eso es, digamos, lo último que yo quisiera señalar cuando el artículo 470 en su inciso primero señala que dejará expedito el derecho a las partes para controvertir la obligación que causó la ejecución. Y esto tiene también una razón de ser. Y es que como ya lo vimos en el tema de la oposición o los motivos de oposición, al ser tasados, no permiten esa discusión de aspectos que tienen que ver con hechos o aspectos que requieren un elenco de prueba más allá de la prueba documental o de la prueba pericial. Y como es tan cerrado, entonces el legislador ha dicho, bueno, equilibremos esta situación y con el tema de la sentencia, permitámosle al obligado que resulta condenado que pueda ir luego a controvertir la obligación en el proceso declarativo correspondiente, cumpliendo, por supuesto, con todas las formalidades que la estructura procesal le exija en ese momento. No se trata, ¿verdad? No se trata de nuevamente ir a señalar aspectos que tienen que ver únicamente con la acción ejecutiva. Se pueden plantear, pero no sería lo correcto. Y luego de haber terminado, digamos, hablar del proceso o de la tramitación del proceso ejecutivo, yo quisiera también quizás terminar mi exposición refiriéndome a que debemos de tener claro que los títulos ejecutivos son diferentes a los títulos de ejecución que ahora el Código Procesal Civil y Mercantil regulan, que tienen algunos elementos similares, por ejemplo, la previsión legal, ¿verdad? Pero el contenido de ambos es completamente diferente y el desarrollo procedimental que despliegan es completamente distinto. Quiero hacer quizás una precisión porque en la legislación comparada podrían establecer ustedes podrán advertir que algunos no hacen un distingo, sino que utilizan la ejecución como un tema general y dentro de ellos existe la ejecución por títulos extrajudiciales, que es para nosotros lo que es el proceso ejecutivo, y judiciales o arbitrales, que es para nosotros una parte, no se agota en eso, la ejecución forzosa. Entonces, se tiende mucho quizás a confundir en la práctica cuáles títulos son ejecutivos y cuáles son títulos de ejecución, aunque la clasificación o el catálogo está claramente determinado. En el libro tercero, los títulos ejecutivos y en el libro tercero, los de ejecutivos y en el libro quinto, los títulos de ejecución forzosa. Sí es cierto que comparten algunas características, pero no son iguales, son diferentes y lo que permiten es que su titular despliegue estructuras procesales completamente diferentes. Bueno, esto sería por mi parte lo que yo quería compartir.
con ustedes. Me quedo, pues voy a dejar de compartir la pantalla y me quedo a la espera de lo que el moderador, que en este caso es el doctor Wandique, señale con respecto a las preguntas. Ok, muchas gracias por su exposición, maestra. Realmente creo que nos queda claro algunas situaciones que quizás en el código no quedan muy claras y con su explicación, créame que ya ahora entendimos mejor, o al menos de mi parte entendí mejor, algunas instituciones del derecho o más bien del proceso ejecutivo. Así que muchísimas gracias. Y como no podía ser de otra manera, hay varias preguntas que nos están haciendo por medio del chat. De hecho, creo de que son de tipo práctica la mayoría y vamos a comenzar porque sí son varias, primero en tiempo, primero en derecho. Así que la primera dice, ¿qué sucede cuando hay un inmueble dado en garantía y el ejecutor de embargo no embarga ese bien, sino que otro inmueble? No sé si los vamos a ir haciendo una por una y luego las contesto en general o como me indica quizás cuál va a ser la modalidad. Quizás una por una, maestra, Bueno, porque son perfecto. cosas bien diferentes la mayoría de preguntas. Ajá. Bueno, quizás recordar aquí que aquí hay un privilegio, ¿verdad? O sea, en principio, este es el bien sobre el que en primer lugar debemos de ir a seguir, que resguarde eventualmente el pago de esa obligación. El ejecutor de embargos, en este caso, debería de hacerlo de esa manera, pero eso no quiere decir de que porque no lo haya hecho, el embargo pueda devenir en nulo. Eso sí lo quiero aclarar porque eso significa el ejercicio o la materialización de un privilegio, pero los bienes, evidentemente, del deudor forman parte de lo que va a garantizar el cumplimiento de esa obligación. Debe, por supuesto, irse en primer lugar a lo que se haya dado, ya sea en hipoteca, en garantía, en prenda o cualquiera de estas situaciones. Pero si nosotros nos vamos a la regulación de lo que podría generar la nulidad de un embargo, no vamos a encontrar si no es un derecho que le afecte a un tercero, un motivo de nulidad de la misma. Entonces, esto es una cuestión de cumplimiento de obligaciones de manera apremiada, ¿verdad? Y por lo tanto, pues el deudor podrá alegar de que se persiga ese bien, pero no es un motivo de nulidad del embargo y no es un motivo que enerve la pretensión ejecutiva. Ok, muchas gracias. Luego nos preguntan acá, es muy común demandar por deudas en tarjeta de crédito a través de un proceso ejecutivo. ¿Qué pasa si se ordena el embargo y el tiempo en que dejó de pagar sobrepasan los 10 años? ¿Qué título utiliza, me imagino, el banco para iniciar el título del proceso si solo se firmó un pagaré? Bueno, aquí hay que hablar quizás de un tema, yo lo voy a como precisar mucho, pero aquí podríamos hablar del tema de los títulos, valores abstractos y los títulos, valores causales, ¿verdad? Y sobre eso hay una gran discusión, inclusive en la doctrina, bastantes aspectos que son los relevantes, pues ya fincados, pero sí es importante. Sí, el título valor, el pagaré en este caso que nos preguntan, tiene dentro de su texto, alguna vinculación que nos lleve a ese contrato de apertura o esa causa que le dio origen en su texto, no advertido, no que se infiere, no que es lógico, no que la práctica indica, no. En su texto incorporado, algo que lo pueda vincular al contrato, entonces ese podrá el favorecido por el mismo utilizar bien el título valor o el contrato que le dio origen. No puede hacerlo simultáneamente, puede elegir la vía. Si lo que se perdió en el título valor fue la acción cambiaria, puede reclamarse si existe una relación causal a través de la vía declarativa esa obligación. Y fíjense que esta pregunta me lleva a decir algo que me parece importante. Algunos títulos van a perder la corona, el privilegio, la posibilidad de ir a la vía ejecutiva, pero no significa que la obligación deje de existir. La obligación puede reclamarse a través de la vía ordinaria, de la vía declarativa, y ahí podrán oponerse si acaso hay prescripción extintiva, lo que corresponda.
Pero esto es importante. Obviamente no es una regla general. Dependerá del tipo de título ejecutivo que se haga valer. Imaginémonos un mutuo hipotecario, ¿verdad? Imaginémonos, por el contrario, una póliza de seguro. Cada uno tiene sus particularidades y por lo tanto deberemos de atender las particularidades de cada uno. En el ejemplo que nos están poniendo, ahí yo, acreedor, puedo decidir si me beneficio de la vía expedita por el privilegio que tiene mi título o si me voy por la declarativa. Si evidentemente la acción ejecutiva la perdí, pues entonces podré utilizar la otra con todo lo que eso implica. Ahí sí se abre la posibilidad de ir a discutir muchísimas más cosas que no lo podemos hacer en el proceso ejecutivo. Muchas gracias, maestra. Luego dice por acá, en caso que se haya embargado un vehículo en Sertrasen, pero el deudor antes de la demanda ya lo había vendido y el comprador no lo había inscrito a su favor, ¿qué se puede hacer? Bueno, nos lleva a otro tema que es el tema de las tercerías, ¿verdad? El tema de las tercerías y aquí a un problema práctico que siempre ocurre. Un vehículo, usted tiene el cambio en la propiedad, en el dominio del mismo, lo tiene que inscribir por disposición de ley. Si usted tiene un derecho que deba de ser inscrito y no lo inscribe, pues entonces no lo puede oponer ante terceros. Y aquí nos podemos ir a una discusión que también la escuela tiene algunos cursos acerca precisamente de ese asunto. ¿Qué es lo que realmente es inválido? ¿Qué pasó con la compraventa? ¿Quién es verdaderamente el dueño? ¿Qué fue lo que perdió o no? Pero en el tema que nos ocupa, si en el registro del vehículo aparece que el deudor sigue siendo el propietario, pues entonces, ¿cómo se va a establecer que hubo una compraventa que, debiendo por disposición de la ley inscribir, no se inscribió? No puede oponerse frente a terceros. Entonces, eso nos lleva también al tema de las tercerías y qué es lo que permite probarse. Un principio de prueba exigen las tercerías y si usted no lo tiene, porque puede decirme, yo tengo la compraventa, sí, pero esa compraventa es una relación entre usted y el que le vendió. ¿Y frente a terceros qué? Si usted no lo inscribió. Entonces, pues ahí consejo, ¿verdad? Cuando adquiramos un bien que debe de ser registrado, hagámoslo inmediatamente, porque estas situaciones ocurren, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias, maestra. Nos preguntan acá. Buenas tardes. En el caso que se alega la prescripción por parte del demandado, en el caso Qué interesante esa pregunta porque eso nos lleva a una situación práctica que realmente linda en ambos aspectos, ¿verdad? En algunos tribunales, cuando hay oposición, la oposición se decide por un auto simple, porque no es un auto definitivo, un auto simple y ahí se dan las razones. Y en otros tribunales se llevan esos motivos de oposición hasta la sentencia. De la lectura de las disposiciones, creo que la posición mayoritaria en la práctica es que si hay oposición, la oposición debe de discutirse o de decidirse más bien en la sentencia, porque si nosotros vemos en la tramitación de la audiencia de prueba, en la audiencia de prueba se señala que deberá entonces dictarse la sentencia que corresponda si se hace en audiencia y si se hace por escrito, podría también tomarse ambas situaciones. Terminamos la audiencia y lo que hacemos únicamente es resolver los motivos de oposición y luego dictamos sentencia. Entonces, me parece a mí que la procesal más correcta, me parece a mí de la interpretación de las normas. Por supuesto que hay otras interpretaciones, pero si hacemos una integración y una interpretación sistemática de las normas, los motivos de oposición deberían de resolverse en sentencia. ¿Por qué? Porque eso permite también que a través del recurso de la apelación puedan ser revisados. Entonces, esa creo yo que también es una interpretación de conformidad a el mejor ejercicio de los derechos y garantías de los justiciables dentro del proceso, el por qué debería de decidirse en sentencia y no a través de una decisión separada. ok, Esa sería mi respuesta. Ujú. por acá dicen también, ¿se pueden plantear otras oposiciones que estén en otras leyes?
Claro, la legislación establece, ¿verdad?, que siempre que exista en atención, ¿verdad? Dice el primer pedacito, digamos, del 464, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes. ¿Por qué? Porque como el octavo, el ordinal octavo del artículo 457 nos manda también en esa cláusula de remisión a otras leyes, por supuesto, entonces, si en esas otras leyes hay motivos de oposición que se encuentran previstos, se podrán alegar también dentro de la tramitación del proceso ejecutivo. Y además, no pueden oponerse oposición como tal a la acción ejecutiva son esas, pero pueden haber otras, la falta de competencia que no está ahí, pero se puede alegar, la falta de legitimación que no está ahí, pero se puede alegar, es decir, otros defectos, algunos formales y otros de acreditación en la relación jurídico-procesal que también pueden alegarse, que no van a enervar la acción ejecutiva, pero en ese proceso van a servir porque ya no se va a poder continuar. Entonces, quizás hay que diferenciar en el 464 van precisamente en contra de la acción ejecutiva, del título o circunstancias que circunscriben el título u la obligación que en ella contiene. Entonces, quizás eso sería, y me sirve mucho la pregunta para hacer quizás esa precisión acerca de qué otras cosas también podrían alegarse. Ok, por acá también hacen esta interrogante y dice, eh, ¿le consta algún embargo de armas de fuego? ¿Se podrá embargar armas de fuego registralmente? ¿Es más viable solicitar por medio de oficio embargo registral de las armas ante el registro correspondiente? Nos Lo que consultan. sucede es que recordemos que el tema de las armas es un tema regulado, ¿verdad? Entonces, para la tenencia, para el uso, para la aportación y todo, hay cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces, yo, aunque tenga un valor económico el arma, no puedo simplemente embargarla, porque hay que hacer una tramitación de hacia dónde va a pasar. Entonces, creo yo que eso es de esos bienes que no están sujetos, aunque tengan un valor porque tienen otras regulaciones también legales que hay que cumplir. O sea, no se trata de esta arma ya la puedo tener y entonces yo se la adjudico en pago a usted. Y si usted no tiene la cualificación para tener un arma y si a usted no le van a dar los permisos para armas, o sea, implican ya otras situaciones que no es solo el mero contenido patrimonial sobre lo que vamos a ir a embargar los bienes. Diferente que usted me diga, es una empresa que se dedica a vender armas. Pero ahí podremos hablar de una sociedad que tiene unos bienes dentro de su patrimonio, pero como un arma que está destinada al uso de una persona en particular, me parece a mí que tendríamos esas complicaciones o esos valladares que son legales. Ok, también acá nos preguntan de que si no obstante se establece un domicilio especial en el documento ejecutivo, ¿tiene alguna preferencia el domicilio del demandado? Si ambas partes, si la concurrencia de las voluntades es que se fije un domicilio especial, priva el acuerdo de paz. Si el sometimiento a un domicilio es unilateral y evidentemente no es el del demandado, pues entonces el fuero que surte efecto es el del domicilio del demandado. Aquí lo importante es que podemos someternos voluntariamente todos a un domicilio especial, que puede ser el mío o puede ser el de ninguno de los intervinientes en la creación de la obligación, pero nos sometemos a esa competencia. Pero si es unilateral, si es forzado, sobre todo en temas de contratos de adhesión que generan también títulos valores u obligaciones unilaterales, como en el caso del pagaré, pues entonces ahí priva obviamente el domicilio del demandado. Surte fuero, esa es la regla general. Ok, también nos preguntan acá, en el caso en que un título valor, digamos, una letra de cambio, sea recibido en la sede judicial y el juez se percata que está como borrado en cuanto a la fecha de vencimiento, ¿debe declararlo improponible de oficio o es la parte demandada quien debe alegar la alteración o el borrado de dicho título valor? Si la fecha no es clara y el juez no puede advertirla del texto del documento, si no puede saberse cuál es la fecha de vencimiento, pues obviamente al hacer el constate de todo el cumplimiento de las formalidades, debería de rechazarlo. Dependerá de la falencia realmente, o sea, de la ilegibilidad de la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento es ilegible
o hay que hacer un gran esfuerzo, hay que agarrar una lupa para verlo, pues obviamente ese título no habrá tenido el resguardo y el cuidado suficiente como para que esa corona la sigan manteniendo sobre la cabeza, ¿verdad? Por eso me gusta utilizar mucho la analogía de la de corona, la corona. porque es realmente un privilegio. O sea, es un privilegio que para yo tenerlo y para yo mantenerlo, debo de cumplir con esas exigencias de la ley. Si yo pierdo uno de esas unidades, si yo no logro acreditar que lo tengo, pues entonces la corona la pierdo y me convierto en un documento común y corriente. Ok. Por acá también nos pregunta, dice, ¿cuál es la perspectiva que se tiene respecto a los títulos valores electrónicos para que Ah. sean efectivos? ¿Cómo acreditarlos? Bueno, lo que pasa es que los títulos valores electrónicos tienen una regulación en particular, ¿verdad? Y de hecho, dentro de la regulación de la ley, eh, lo precisa y dice que la fuerza ejecutiva de los títulos también deben de cumplir con todas las formalidades y habla de la transmisión del mensaje, la transmisión del dato. Además, va a ser necesaria la firma electrónica, ¿verdad? No firma electrónica certificada, pero sí firma simple. Y vamos a tener que hacer una integración de esa ley con las exigencias que tenga cada título valor. De hecho, pueden, lo pueden revisar, establece cuáles son las formalidades y cuáles son las exigencias. Y dice que inclusive, dependiendo del título que sea, tendrá que cumplir las formalidades y se refiere al Código de Comercio. Expresamente lo dice, deberá de cumplir las formalidades que el Código de Comercio señale. Entonces, con la adaptación digital, electrónica, también van a estar inscritos en un registro digital. Pero no recuerdo si se llama central de registros o centro de registros, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero van a haber formas de lograr la, de cumplir las formalidades y la autenticidad de esos títulos también. Y bueno, va a tener firma digital, ¿verdad? Simple. Entonces, pues ahí no va a haber, va a ser lo mismo que documentalmente. Lo que pasa es que a veces nos cuesta ubicarnos ahora ya en el espacio digital, pero eh, tiene su regulación completa. Lástima que no encuentro la ley, yo la tenía por aquí, pero pues como comprenderán aquí en la oficina judicial, entre tanto papel, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí la acabo de encontrar. Aquí la acabo de encontrar y sí, habrá una central de registro electrónico en donde también se va y dice el artículo 17 que va a haber un alcance de la certificación, una anotación del ejercicio de los derechos, cómo se van a acreditar los títulos, la certificación del saldo y todo lo que esto pues tiene que ver. Son poquitos artículos, son como 24, pero creo yo que nos manda también al Código de Comercio para que completemos la normativa. Recordemos ese principio de integración que nos enseñaron desde los inicios de la carrera, que pues lo tenemos que seguir aplicando. Y ahora en un mundo cada vez más digitalizado, pues con más razón, ¿verdad? Si no antes, ¿cómo hubiésemos podido pensar en estas conferencias, verdad? Sí, 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 cambió bastante el paradigma. Bueno, también nos preguntan por acá, em, ¿desde cuándo se cuenta? Y este es bien recurrente esta pregunta, ¿desde cuándo se cuenta el plazo para la oposición? ¿Es desde el día de la notificación o del día siguiente? Recuerdo que lo mencionó, pero no Sí, es ya así. la sala de lo civil también ha dicho, hay reiterada jurisprudencia acerca que el conteo del plazo para la oposición no puede iniciar el mismo día que se realice el acto de comunicación. El paso inicia un día después, ¿verdad? Un día después de que se ha verificado. ¿Por qué? Porque podemos partir de que el emplazamiento se ha hecho de diferentes formas. Entonces, no hay una razón objetiva para que el conteo del plazo sea distinto en el proceso ejecutivo que como lo es en los otros procesos. Es decir, en igual oportunidad o en igual carga procesal deberíamos de dar entonces los mismos beneficios. Obviamente, los plazos son distintos, pero en cuanto al inicio del conteo del plazo, pues debería de ser desde el día siguiente, no desde el día. El día donde que se realiza el acto de comunicación no puede tomarse como el inicio del cómputo del plazo para la oposición. Ok, muchas gracias.
Luego acá dice, buenas tardes, en el caso que se notifique al deudor el decreto de embargo y a este no se le concedió el derecho de defensa, ¿qué procede? Bueno, creo que la pregunta es bastante abierta porque puede ser que no se le haya concedido por diferentes razones, ¿verdad? Eh, la verdad es que el tribunal que sustancia un proceso, cualquiera que sea, en este caso el Ejecutivo, tiene que velar porque las formalidades se cumplan. Y esas formalidades están en el marco de la ley. La ley señala, ¿verdad?, cuáles son las formalidades. Si el acto de comunicación se ha hecho en el lugar que ha sido para la, digamos, la sustanciación del acto de comunicación se ha dado que esa es la dirección, que la persona que lo recibe tiene, si no es la persona demandada, tiene un vínculo con la persona. Si dice que reside o trabaja ahí, es decir, que se cumplan todas las formalidades, el tribunal ha cumplido. El tribunal ha cumplido con darle la oportunidad al demandado de comparecer. Si el demandado no comparece por una situación extraordinaria, le compete al demandado hacerla saber en el momento en que tenga la posibilidad para que se generen las oportunidades procesales que tengan. Los jueces tenemos la obligación de conceder, más bien de garantizar, porque las concede el legislador, las concede el constituyente y el legislador las retoma, de garantizar que el demandado en cualquier proceso tenga conocimiento cierto de que se le está demandando, que se le dé traslado de toda la documentación y que tenga una oportunidad real para comparecer al proceso si así lo decide. Porque aquí hay que decir una cosa, muchos deudores no comparecen en todo el proceso y allá al final quieren decir que precisamente el derecho a defensa no se le garantizó. No digo que no sea cierto, digo que normalmente es el caballito de batalla que se utiliza al final del proceso. Entonces, la casuística puede hacemos el mayor esfuerzo para poder lograr que los demandados en todos los procesos tengan un conocimiento cierto de las demandas que se interponen en su contra para que tengan la posibilidad real de ejercer un derecho de defensa según las cargas y oportunidades que el legislador les ha conferido. Ok, por acá nos preguntan, ¿puede aclarar cuáles son los títulos ejecutivos para obligaciones de dar, hacer y no hacer? Y si por favor, dice, puede repetir cómo se hace la notificación del decreto de embargo. Bueno, la notificación del decreto de embargo nos tenemos que ir a las reglas del emplazamiento, es decir, a las disposiciones generales, ¿verdad? Las disposiciones generales del código con, por supuesto, las particularidades de la documentación que debe ir. Es decir, nos tenemos que ir a la sección segunda del código a partir del artículo 181 que tiene el principio de emplazamiento y el 182 que establece cuáles son las formalidades del emplazamiento. Y de ahí, ¿cuál era las obligaciones de dar, de hacer ajá, las obligaciones de dar y hacer? Bueno, como hemos dicho, los títulos ejecutivos tienen esa caracterización. Imaginémonos que yo me he comprometido a través de una escritura pública, yo he adquirido con el doctor, ¿verdad? Wandique, que sé que es muy estudioso, que yo le voy a comprar, que él me va a dar unos libros y que yo le he entregado una cantidad de dinero, o él más bien, hagamos al revés el ejemplo. El doctor me ha encargado a mí unos libros que yo tengo que ir a buscar a las que no están en el país, entonces yo me he comprometido de entregarle esos libros. Hay una determinación, una precisión de cuáles son los libros, de cuántos son los libros, de en qué tiempo se los voy a dar, y él me ha dado una cantidad de dinero para que yo adquiera esos libros, me ha dado una comisión por la gestión que yo voy a hacer y me da un plazo. Y resulta que los libros, llegó el momento y yo nunca le entregué al doctor Wandique los libros. Ahí hay una obligación de dar una especie Es determinada, cierto. algo preciso, una obligación cierta que yo no cumplí. Mi obligación con él no es de regresarle el dinero, no es una obligación dineraria. Obviamente tiene un contenido económico, como obligaciones que vamos a ir a reclamar a los tribunales civiles y mercantiles. Todo tiene una connotación patrimonial, pero mi obligación con él no es de devolverle el dinero porque no me está prestando dinero. No estamos haciendo un mutuo. Él me está
encargando a mí la obligación de que yo le compre unos libros y se los entregue. Unos libros que están determinados. Resulta ser que llega el tiempo y yo no se los di. Entonces, él lo que quiere no es el dinero, son sus libros. Entonces, me demanda en un proceso ejecutivo con ese documento o ese instrumento público que firmamos para que yo le dé los libros a los que me compró. Este ejemplo es bastante sencillo, pero es muy claro para entender una obligación. Con las obligaciones de hacer, el legislador de 2010 no hizo una precisión particular de un procedimiento con ciertas características, como la teníamos en el Código de Procedimientos Civiles, que era el singular ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en la práctica utilizamos la estructura general para las obligaciones dinerarias, tomando en consideración las particularidades de la obligación y un poco utilizando el criterio histórico de también cómo se tramitaba en lo que quepa dentro de la estructura procesal. Y eso es una gran ventaja del código. El código ahora no es un recetario, por llamarlo así, no lo hago despectivamente, le tengo mucho cariño al Código de Procedimientos Civiles, con ese aprendí Derecho Procesal, puesto que lo respeto y le tengo cariño, pero digamos no era un código procedimental, tal como su nombre lo indica. En cambio, el código ahora es procesal, tiene estructuras procesales, actos procesales, momentos procesales, cargas procesales, que entonces podemos ir adecuando de manera que no nos convertimos en legislador. Quiero dejar claro esto. Respetamos el principio de legalidad, no creamos procesos. Los jueces estamos inhibidos de crear procesos, pero sí podemos utilizar las estructuras que ya tenemos en atención a la obligación que se nos está reclamando por el justiciable, porque los jueces tenemos obligación de resolver lo que se nos pida de la Constitución y las leyes, por supuesto. Entonces, ese ejemplo de dar lo dejo ahí porque creo que es bastante sencillo, pero creo que esperaría yo, ¿verdad? Que quien nos hace la pregunta, pues esté satisfecha con este ejemplo. Muchas gracias. Hay bastantes todavía, pero vamos a hacer un ejercicio acá de sistematización de algunas que tienen mucha cercanía. Por acá nos dicen qué pasa si el documento está prescrito. ¿Puede iniciarse un proceso común? Bueno, en primer lugar, tendría que alegarse en el motivo de oposición la prescripción, ¿verdad? Porque si no se alega, ¿qué pasa? Quien quiere beneficiarse de la prescripción la tiene que alegar. El juez, por más que vea que la acción está prescrita, si nadie alega, pues no lo va a decir, porque es a petición de parte, ¿verdad? No es, lo puede hacer de oficio. Entonces, si no lo alegan el Ejecutivo, la sentencia le va a ser desfavorable, porque el juez no lo puede hacer oficiosamente. Si lo alegan, lo alega el deudor, pongámonos en la posición del acreedor, el deudor lo alega y todavía le queda alguna acción, dependerá del título, ¿verdad? Dependerá del título. Si todavía hay una acción, la ordinaria o la hipotecaria, todavía esa no, pues entonces tendrá que irse a la vía declarativa porque, como lo dije antes, la obligación no deja de existir. No pasa esto en todos los títulos, quiero aclarar, pero en algunos sí podrá hacerse. Por ejemplo, el típico caso de los mutuos hipotecarios, de los mutuos que devienen de acciones dinerarias que tienen varias acciones, varias. En algunos casos, si son bancarios, todas las acciones van a prescribir, como bien ya lo dijo la jurisprudencia y lo ha dicho la doctrina de la Sala de lo Civil, van a prescribir todas al mismo tiempo, porque devienen de una relación jurídica especial, con una regulación especial. Pero centrémonos en una obligación general de un mutuo hipotecario. Habrán diferentes acciones que se puedan generar. Perderá el privilegio de la vía procesal expedita, pero todavía va a poder reclamar por la vía ordinaria el cumplimiento de esa obligación. Si también ha prescrito, pues allá le va a tocar ir a alegar también la prescripción porque cada acción tendrá su prescripción o cada obligación tendrá su prescripción. Por acá nos preguntan el ejemplo de la acción causal. ¿En qué tipo de proceso se debe plantear? Bueno, es que si hay acción causal, eso significa que necesitamos ir a discutir la causa precisamente, aunque se oiga redundante, es eso. Y por lo tanto, en el proceso ejecutivo no puede discutirse eso como lo dijimos antes. Y además hay que tener mucho cuidado, porque en el ejemplo que alguien nos preguntaba, en el caso de las tarjetas de crédito, donde también surgen pagarés, entonces ahí hay dos vías. Será el acreedor quien va a decidir cuál es la que va a utilizar, ¿verdad? Entonces, en el proceso ejecutivo, la relación causal, si no está expresa
expresamente vinculada, o sea, que expresamente lo podemos advertir del título, no puede alegar, o sea, puede alegarse, pero no es procedente, pues. No es procedente, ¿por qué? Porque el título se desvinculó de la relación que lo generó. El título valor se desvinculó completamente de la relación que lo causó. Si hay forma de vincularlo, como dije antes, y de verdad que yo aquí sí que quiero ser precisa porque después no quiero que vayan a decir y va a quedar la grabación que yo dije eso. Aparte, esto es un ejercicio académico, ¿verdad? De la Académico. escuela. No significa, ¿verdad? Mi criterio judicial. Obviamente sí hablo algo de la experiencia de lo que veo, pero sí quiero escindir quizás estas interpretaciones y estos comentarios que estoy diciendo porque cada caso es particular, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que decía antes es, si en el título se puede advertir una relación causal, pero expresamente está no inferirlo, no porque no porque la experiencia lo dice, no porque todos lo sabemos, no porque de todos es con este argumento de todos conocemos que las tarjetas de sí, todos lo conocemos, pero en el título, ¿en dónde está? Literalidad, incorporación, todo lo que el título no contiene, no existe. Si el título puede vincularse a su relación causal, la puede discutir, pero si no, tendrá que irse por la vía declarativa correspondiente. Por eso la eficacia de la sentencia, como recién antes decíamos, con excepción del ejercicio de la acción cambiaria que deviene de los títulos valores. La sentencia no causa estado, precisamente no genera efectos de cosas juzgadas para que usted, si quiere discutir el motivo por el cual ese título se generó, vaya al declarativo y permita con la apertura del elenco probatorio ir a demostrar cuál es su posición, porque ahí sí hay discusión de hechos. En el proceso ejecutivo como tal, en el ejercicio de la acción ejecutiva. Perfecto. Ya para ir finalizando, porque ahora sí han existido preguntas, vamos a hacer un par nada más y acá nos pregunta en favor de una que usted nos hizo, que si se puede aclarar si las multas son títulos ejecutivos o títulos de ejecución, específicamente las del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor. Pues a partir de la LPA son títulos de ejecución. Si ya están determinadas la imposición de la multa, si ya no hay nada más que hacer en el procedimiento administrativo, si ha finalizado, si hay una resolución definitiva que fije cuánto es la multa, cuánto se debe de pagar, quién es el obligado, entonces esto, de conformidad a las disposiciones que cité, 31, 32, 163 de la LPA, se han convertido en títulos de ejecución. Ok, perfecto. ¿Se puede embargar un vehículo con placa de alquiler? Lo que pasa es que si es placa de alquiler es porque es taxi. O sea, Sí. alguien tiene que ser el propietario de ese vehículo. Si el bien, aunque sea placa de alquiler, tiene un propietario. Y ese propietario está vinculado a ese vehículo. Y por lo tanto, ese vehículo, si el dueño es deudor y él lo ha subarrendado, pues se puede embargar, ¿verdad? Se puede embargar. Ahora, el que se ve afectado, si a mí me lo han alquilado a mí para que yo con este tema de Uber y todo este tipo de cosas, esto es muy común, ¿verdad? Muchas personas hacen, los tengan como Uber, pero la propiedad no se ha perdido, es decir, una faceta del derecho de dominio es lo único que hemos cedido, el uso, pero de ahí todo lo demás lo tiene el propietario. Y si tiene una obligación y el carro tiene que ser embargado, pues será embargado, ¿verdad? Ok. ¿Y los fiadores pueden poner oposición? ¿Y qué hace el juez si en la audiencia probatoria, bueno, en este caso no se llama probatoria, no llegó el demandante? Bueno, sí, Lo que sucede es que en la práctica hay que distinguir también el tema de quién es fiador y quién es codeudor. deudor El solidario. codeudor es un obligado principal, ¿verdad? Aunque usted no haya agarrado ni $1 de ese préstamo, si usted firma como codeudor, usted es obligado principal. O sea, es obligado, pues, tiene que pagar como que si fuese el deudor. Y por lo tanto, ahí van a perseguirse sus bienes como que si usted hubiese realmente adquirido el bien. En términos eminentemente civiles y mercantiles, el fiador va a responder de la obligación de forma subsidiaria. Pero como si ustedes se van a fijar en todos los instrumentos, siempre dice, y comparece X, Y o Z como fiador, codeudor, solidario.
Entonces, aunque diga fiador ahí, si usted dice codeudor solidario, usted es un deudor y por lo tanto, por supuesto que se puede embargar. ¿Qué tiene usted derecho? Derecho de repetir, ¿verdad? Derecho de repetir si es fiador. Si es fiador. Ok, perfecto. Bueno, por aquí de hecho nos están solicitando de que si usted nos puede impartir alguna conferencia virtual sobre la ejecución forzosa. Así que ahí dejo planteada la situación, ¿verdad? Usted, doctor, sabe que la Escuela de Capacitación Judicial es mi casa, que yo le tengo mucho cariño a la escuela y por lo tanto siempre que, pues, que las agendas y el momento coincida, pues yo con gusto siempre de poder participar en aquello que la escuela tenga a bien, pues encomendarme. Ok, ya por último acá nos preguntan, ¿puede explicar cuándo o un supuesto en que aplique la reconvención? En materia de proceso ejecutivo no hay reconvención, eso tiene que ver con los procesos declarativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no vemos hechos y la reconvención significa, por supuesto, una contraargumentación fáctica de las pretensiones planteadas en la demanda. Entonces, en el proceso ejecutivo, la reconvención no es posible. Puede haber en oposición, puede haber quita, ¿verdad? Puede compensarse ciertas obligaciones si es posible dependiendo del título, pero no el proceso no está previsto para esos actos procesales. Ok, y ya para finalizar, porque ahora sí ha estado un poco compleja algunas preguntas y bastantes, dice, ¿qué tan legal es que los títulos valores cuando lo firman no les ponen fecha, sino hasta que los quieren hacer valer? Títulos valores en blanco, ¿verdad? Eso está previsto en el ordenamiento jurídico y es completamente válido. Es completamente válido. Está inclusive regulado dentro de la normativa de la Defensoría del Consumidor porque parte de la posibilidad que el Código de Comercio establece. Ahora, si se ha llenado en contravención con el pacto, eso habrá que irlo a alegar, pero es completamente válido llenar, completar el título de valor antes de ejercer la acción cambiaria o las acciones que de él se deriven. Eso no es ilegal, es ilegal la información falsa que pueda contener, pero eso debe ser probado porque el título de valor tiene suficiencia y entidad propia una vez cumpla con las formalidades que la ley le exige. Ok, bueno, quiero agradecerle, maestra, por todas las respuestas a todas las preguntas. Nos quedaron por ahí un par sin responder, pero pedimos las disculpas por cuestiones de tiempo, no los pudimos abordar. Sin embargo, agradezco su tiempo, agradezco el espacio y sobre todo agradezco a todas las más de 180 personas que estuvieron en la conferencia conectadas, que de hecho pasó algo bien particular de que el número se mantuvo ya en las preguntas y respuestas, así que es una temática de mucho interés. Por acá nos están preguntando, maestra, si nos puede hacer llegar la presentación para que yo la pueda Sí. compartir con las personas. Perfecto, yo se la hago llegar a usted, doctor, y bueno, únicamente pues agradecer, como dije al inicio, la oportunidad que siempre me brinda la Escuela de Capacitación Judicial para hablar sobre estos temas procesales que me gustan mucho y que me gusta mucho reflexionar también, porque todos aprendemos en este tipo de espacios académicos. Así es que muchas gracias también a los que estuvieron acompañándonos en esta conferencia y bueno, desearles lo mejor en el ejercicio profesional, en los estudios o en cualquier ámbito que se desempeñen. Con gusto yo le voy a hacer la presentación al doctor Guandique para que él, pues por el medio que considere más oportuno, se las haga llegar. Así es que muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra, y pues agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en una ponencia, que nos acompañaron en las 6 ponencias o en el número que haya sido, o incluso las personas que están viéndolo por medio de la videoteca, sería, no biblioteca, sino que videoteca del CNJ, es decir, el canal de YouTube que nosotros tenemos para alojar este tipo de actividades. Pues un saludo, muchísimas gracias por su tiempo. El derecho civil y mercantil es amplísimo, el procesal también es amplísimo, pero quisimos abordar algunas de las temáticas a partir de un diagnóstico de necesidades educativas que tuvimos el año anterior. Y pues nada, nuevamente agradecerle en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, en nombre del equipo de la Escuela de Capacitación Judicial, maestra, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y les pedimos que estén pendientes de las redes sociales del Consejo Nacional de la Judicatura
porque ahí se presentan o ahí pues anunciamos las otras que vienen o conferencias virtuales que están en otras áreas como derecho penal, derecho de familia, derecho administrativo, constitucional, laboral, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por su tiempo. Con esto damos por finalizado el ciclo de conferencias, al menos de derecho privado y procesal, y pues cualquier situación estamos a la orden desde la Escuela de Capacitación Judicial. Muchas gracias, Muchas maestra. gracias, que tengan feliz tarde todos. Yo le comparto la presentación, doctor. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, cuídense mucho.